Y estamos en la mesa, nuestro nuevo invitado es Germán Alegre. Germán, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Germán es magíster en Derecho Penal, ¿digo bien? Sí. Pero primero sos abogado. Primero soy abogado. ¿Y cómo fue tu carrera judicial? Recién me contabas. Empecé muy chico, o sea... ¿Más cerca del micrófono? En mi facu, Ahí está. En la Universidad Nacional de La Plata, la primera materia que pude cursar, la primera vez que vi a un profesor con forma humana delante mío, fue como en mi quinta, sexta materia. En aquel momento se rendía mucho como... Claro. Estudiabas por las tuyas y ibas a rendir nomás. Esto es en La Plata. En La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, mi primera clase fue una clase de Derecho Penal y la te encantó. Tremendamente. O sea, Sí, empezaste sí. a estudiar abogacía, arrancaste con penal porque te tocó y dijiste yo voy por este camino. Yo voy por acá y no me solté nunca más de ahí. Bien, ¿y qué hiciste? ¿Defendiste gente? Defendí gente, más condené gente y porque estuviste en el Poder Judicial. Que defensa, pero sí, últimamente sí hice algunas defensas penales. He estado desde distintos lugares, digamos. ¿De personas físicas o representaste compañías? No, de personas físicas. En Argentina todavía no tiene demasiado desarrollo, aunque tenemos una ley de responsabilidad penal empresaria, se le llama. Sí. Y hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todavía ese derecho penal es como que no empezó. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero yo querría arrancar con algún mito, como por ejemplo que la justicia en Argentina no funciona. ¿Qué pensás vos habiendo trabajado en el Poder Judicial? Así muy macro. Muy macro. No te pelees con nadie, decir lo que puedas. Me dan ganas de decir que sí, que no funciona, digamos. ¿Te dan ganas de decir que sí? Sí, o que no funciona adecuadamente, digamos. Ah, ¿no? ok. Sí. Le podemos poner si querés, un agregado. No adecuadamente, funciona, pero no como debería. Sí, podría funcionar mucho mejor. Y eso no quita que no haya un montón de gente que hace enormes esfuerzos para que las cosas salgan bien, que tiene vocación, que le mete empeño y todo, pero a veces hay una cuestión como de diseño que conspira contra que las cosas salgan bien. ¿Y no salen bien? ¿Qué significa? ¿Que los tiempos son muy prolongados o las resoluciones son a veces también no correctas? El tema de los tiempos es como lo más objetivo, ¿no? Lo más claro de ver. La justicia que llega tarde, digamos, siempre tiene un sabor a poco, ¿no? Como claro, que no sirve. Y en eso, no quiero ser excesivamente técnico, pero una enorme responsabilidad tiene un asunto del que poco se habla, porque cuando uno dice la justicia es lenta, uno piensa que los operadores del sistema judicial están comiendo bizcocho toda la mañana, digamos. Y en realidad... Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay burocracia? Una gran responsabilidad lo tiene lo que nosotros llamamos el sistema recursivo. Las distintas provincias, la posibilidad de llegar en cualquier expediente judicial hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se hace un cuello de botella de todos los casos, digamos, de todo el país. Aún a sabiendas de que esos casos van a ser rechazados, no van a ser tomados por la Corte. Bueno, abogados y abogadas llevan los casos hasta la Corte porque en ese ganar tiempo generalmente obtienen algún tipo de beneficio. O sea, es como que si la política se hubiera inmiscuido en la justicia y no pensara en la resolución final. Sí, el modo en que la política se mete con el derecho penal, yo tengo una mirada bastante crítica de eso. Creo que este tipo de problemas no los mira, cuánto duran los procesos, por qué se puede seguir un proceso hasta el infinito, etcétera, y miran otras cosas, ¿no? Miran las noticias y hacen una ley a la medida del caso del día que causa conmoción pública ese día, claro. Y eso va generando un sistema bastante raro, ¿no? ¿Hay algún sistema judicial en el mundo que a vos te parezca mucho más pragmático, mucho más eficiente que este con tanta vuelta? Mira, sistemas hay miles y todos son imperfectos, digamos. Hoy hablamos en la previa del sistema norteamericano y sí, es un sistema muy extraño, digamos, donde lo que prima es la posibilidad de negociar, así como se ve en las películas. Mirá. El fiscal, el que lleva adelante de la acción, tiene un amplio poder para disponer de esa acción y negociar. Así, bueno, si no me firmás por 5 años, te llevo a juicio y te hago pelota. O, bueno, ¿Eso lo agiliza el sistema? Lo agiliza, pero también hay que ver los costos, ¿no? Lo agiliza a costo de que la justicia se vuelve un poco un negocio, un intercambio entre la fiscalía y la persona acusada y su defensor, etcétera, que no siempre está muy bueno. ¿Qué viste vos, por ejemplo, en este último juicio tan mediático que llamó la atención de mucha gente y todos opinaban sin saber? O sea, para vos, ¿estuvo bien analizado el caso? ¿Estuvo bien ejecutada la pena o las penas? ¿Cómo lo viste vos desde lo técnico? Sí. Olvídate de lo que piensa cada uno. Mira, lo primero que yo veo cuando se dan este tipo de casos que todo el tiempo están sucediendo, este caso concita un interés por ahí muy especial, ¿no? Pero todo el tiempo hay casos en el debate público de derecho penal que le interesan a la ciudadanía. Lo primero que yo veo ahí, y siempre lo hablo con mis alumnos y alumnas, es celebrar que hay un interés en la ciudadanía y tratar de aprovechar que la ciudadanía se interesa
de los casos penales, digamos, de la manera en que gestionamos el castigo, el por qué castigamos, el cómo castigamos, etcétera, que son discusiones que tienen que ver con nuestra convivencia. Bueno, las personas se interesan apasionadamente, quizás como el fútbol, no sé, en un viejo diario diríamos fútbol y policiales son dos secciones que no fallan. Bueno, exacto. Economía ni te explico, pero bueno. Y economía también. Sí. Te diría el precio del dólar, cómo salió la escaloneta y el caso de derecho penal que se está discutiendo en ese momento, el del carnicero, el del panadero, el de Fernando o el que fuere, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad, me parece a mí, para discutir y para convocar a la ciudadanía, que a veces es muy reacia a discutir cuestiones que tienen que ver con la convivencia, a hablar de esto que es muy importante dentro de una democracia, que es el derecho penal. En el caso de Fernando, leyendo la sentencia, es un caso muy difícil, no quiero ser excesivamente crítico de los colegas que intervinieron ahí, además hay que estar ahí para opinar fundadamente, pero leyendo la sentencia, tiene 160 y pico de páginas, se ven algunas debilidades, digamos, en la resolución, que toda resolución tiene, obviamente, y que seguramente se van a cuestionar. Lo que yo veo ahí como puntos eventualmente flojos, que seguramente la defensa cuestione, tiene que ver con la condena de estos 3 chicos que no golpearon, con una pena tan alta, como partícipes secundarios de un homicidio agravado. Bueno, para llegar a esa conclusión hay que tener por probados un montón de cuestiones que son bastante difíciles de probar. Y un segundo punto problemático que se ve ahí desde lo técnico es que los jueces hablan, el tribunal habla de que hubo 2 planes, de que inicialmente hubo un plan de golpear a Fernando y que después de la segunda, tercera patada habría surgido un segundo plan de matar una vez que vieron que él estaba indefenso en el piso. Muy difícil de probar eso. Es como la asociación ilícita en política. Y que los ocho en ese microsegundo se hayan puesto de acuerdo. Cambiaron todos y estuvieron todos de acuerdo en cambiar de idea y cambiar de plan, incluso los que no golpearon, digamos, de alguna manera. Ser partícipes de consintieron en ese cambio que pasó de golpear a matar, etcétera. Bueno, es un poquito, me parece complejo, pero se va a discutir en la casación, seguramente. ¿Los juicios por jurado son solución para evitar la presión pública que sufren los jueces? ¿Qué opinas? Mirá, creo que se refiere al caso, al último, al de Fernando, que fue tremendo, ¿no? Las presiones existen, y esa es una realidad incómoda de la que no se habla, digamos, en el Poder Judicial ningún juez va a hablar de eso, se va a refugiar en que es un profesional, en que el que está obligado a guardar imparcialidad, y los jueces y juezas son seres humanos, y les nos recontra cabe, si quieren yo hablo por mi pasado también, las presiones, y existen. Pero eso nos pasa a los periodistas, ¿cómo no le va a pasar a los jueces? Seguro, pero el sistema de alguna manera los niega, porque dicen, no, los jueces son profesionales, los jueces están para claro, esto. Claro, son como quieren demostrar intachabilidad, no reconocen que hay presión. Totalmente. Un error, y el sistema también lo niega, porque eso requeriría, digamos, el reconocimiento de esa situación, requeriría algún tipo de acompañamiento, no sé si psicológico o del tipo que fuere. Sí, o de contención policial, por ejemplo, seguro, por si tenés miedo que te maten. Por ejemplo, por cuestiones de seguridad, pero también por cuestiones psicológicas. Digamos, para una persona, un ser humano, no puede ser gratuito, por más que sea un profesional, en lo que ustedes quieran, tomar la decisión de encerrar a una persona de por vida adentro de una jaula. Digamos, de eso se tratan las cárceles, por lo menos las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo mejor conozco. Entonces, es un peso muy grande para una persona o para 3 personas, como es el caso de un tribunal. Y mucho más en un caso que tiene mucha repercusión o mucha presión a nivel de la opinión pública. El juicio por jurados es una herramienta interesante que tiene errores también, claro. Claro, tiene maneras, la podemos encarar de distintas miradas, ¿no? Por un lado yo puedo decir, bueno, pero si tengo una persona que se formó, que concursó, que se especializó y que tiene un saber específico sobre un determinado tema, quizás mejor que me juzguen personas con esas características que me juzgue un ciudadano común y corriente. ¿En Estados Unidos vos crees que eso funciona, por ejemplo, que es el que está más popularizado? Seguro. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un sistema bastante mentiroso en ese sentido, porque los juicios por jurados que se realizan están tocados, claro. Increíbles, son hermosos, son espectaculares, son para poner en un cuadro. Y cuando vienen a darnos acá las capacitaciones de juicios por jurados, nos muestran eso como ejemplo. Pero representan menos de un 1% de la cantidad de juicios que se resuelven, que el 99% de la litigiosidad se resuelve con estas negociaciones que previas. Yo decía. Mirá, ese es un datazo. Entonces vos haces un juicio por jurado hermoso, que está espectacular, que es revistoso. Cinematográfico. Pero en realidad no representa la realidad de ese sistema judicial. Bien, acá tenemos más preguntas en Twitch.
Pregunta de la vida de los fiscales. ¿Es tan apasionante como en las películas? ¿Qué investigan? ¿Están en la escena del crimen, participan de tiroteos con la policía? ¿O es aburrida, están todo el día leyendo expedientes en las oficinas? Vamos más por la segunda. La segunda. Gonzalo es aburrida. O sea, las películas están mintiendo. En el sistema nuestro, que viene más de la Argentina continental europea, digamos, eso no deja de ser un laburo de escritorio. Cada tanto puede ser que vaya a la escena del hecho, obviamente, pero no se imaginen ni el rock and roll ni el glamour de las películas. Otro elemento que es central, y creo que en la Argentina tiene siempre incidencia, es el de los recursos económicos. Hablamos del recurso humano. Uh-huh. ¿Qué pasa con el presupuesto para hacer las investigaciones, si los sueldos son acordes? Mirá, es un punto importantísimo, no por los sueldos de los funcionarios, o no solamente por los sueldos de los funcionarios. Eso es una situación que varía mucho dependiendo de cada provincia, ¿no? Okay. El Poder Judicial de la Nación o el federal, digamos, siempre ha tenido muy buenos salarios, es como lo que está más arriba, y después en las provincias depende, cada provincia se gana más o se gana menos. Pero más allá de eso, que es anecdótico, digamos, cuánto cobra el burócrata de turno, el tema es que las investigaciones, si nosotros queremos hacer, como ponía el énfasis hoy Julieta, investigación en materia de lavado, en materia de narcotráfico a gran escala, en materia de fraudes fiscales, digamos, de cierta relevancia, etcétera. Bueno, son investigaciones que van a llevar una buena inversión de dinero, porque claro, los actores que están del otro lado también juegan, digamos. Claro. Es mucho más fácil perseguir el hurto de la bici que una situación de fraude fiscal donde hay 400 sociedades interpuestas integradas claro, por la misma sociedad como controlante. Bueno, reconstruir ese tipo de tramas lleva tiempo, lleva recursos y también personal idóneo para hacerlo. Mucho más fácil, en 2 minutos te condenan al del robo de la bici. El que no se puede defender porque no tiene poder económico. Nadie lo va a defender. El sistema, digamos, de alguna manera termina trabajando o privilegiando ese tipo de casos porque son más fáciles para el sistema. Germán, gracias por venir. No, gracias, re divertido. Igual cuando quieras. Muy bien. Podés venir y volver cuando quieras, porque además él es profesor, o sea que nos puede enseñar de derecho todo lo que nosotros no sabemos, ¿o no? Exactamente. Mirá. Súper interesante la entrevista. Todo el mundo empieza a escribir ahora, pero chicos, ya saben cómo es esto. Nos tenemos que ir porque viene otro programa y esto se termina acá y nosotros tenemos que seguir trabajando. Gracias, fue un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a Nico, gracias a Facu por los informes de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes y aguarden que hasta el domingo vamos a tener un calor en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, así que cuídense. Hasta mañana.